Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos a la calle Pregunta. Hemos salido a la calle y hemos preguntado acerca de una palabra que se escucha muchísimo últimamente en los medios de comunicación. Y cuando digo últimamente, es decir, en los últimos años o últimas décadas especialmente. Y es la palabra jihad. Cada uno le da una definición distinta. A veces esa definición se acerca más a la verdad que otras. Y por eso hemos querido salir a la calle y preguntaros a vosotros qué significa esta palabra después de haberla escuchado tantas veces. Creo que es un movimiento contra el resto de personas que no piensan lo mismo. No lo sé si es eso, ¿eh? Y bueno, son como cruzadas, diríamos, ¿no es como una cruzada? No lo sé, a lo mejor estoy confundida, ¿eh? ¿Lo has oído en la tele? De la tele, a ver, todo el tema de, por el terrorismo, pero creo que también, a ver, es como una doctrina, supongo, de todo el Islam, pero no estoy muy seguro. Pues la yihad, por lo que tengo entendido, es una lucha en favor de unos intereses, de un grupo de personas que entiendo que hacen una lectura, una interpretación del Corán que a lo mejor no se ajusta a lo que debería ser justo para todos, pero bueno, tampoco sé mucho más. La yihad. Eso es, o es la vestimenta de las mujeres o es un grupo extremista, no sé, no me acuerdo. Sí, es el velo, ¿no?, de las chicas, me parece. Ah, no, la yihad. Vale, vale, sí, he escuchado hablar de la yihad. Sí, pues no sé, es el movimiento radical musulmán, ¿no? Pues ahí lo han visto, algunas personas saben más que otras lo que significa. Y la verdad es que casi siempre el significado de la palabra se asocia a lo bélico, a lo violento y sobre todo a algunos grupos extremistas y grupos fundamentalistas que existen en Oriente Medio y en algunas otras regiones del mundo. Vamos a ir por partes. La palabra jihad sí que aparece en el Corán, sí que aparece en las referencias islámicas y viene de una raíz que es juhd o jahada, que es el verbo, que significa esforzarse. Casi siempre aparece con una referencia a un esfuerzo espiritual. Me explico, el esfuerzo que cada día tiene que llevar a cabo un musulmán, una musulmana, para su mejoría, para mejorarse en el camino espiritual del Islam. Y también es un esfuerzo intelectual, un esfuerzo moral, etc. Es decir, la mayoría de las veces, por no decir un 90% de las veces en el Corán, la palabra aparece en contextos que no tienen nada que ver con lo bélico. Y antes de ver ese 10% en el que sí que aparece la palabra en estos contextos que tienen que ver con la guerra o con el conflicto, la norma esencial y la norma básica en el Islam es la coexistencia pacífica. Y esto lo deja el Islam claro en muchísimas ocasiones, pero nunca mejor que en el capítulo 60 del Corán, el Mumtahana. Este capítulo 60 especifica que realmente la norma es una norma de coexistencia pacífica. Dice Allah, alabado sea en este capítulo, en la ley 9 y en la ley 8 también, porque son dos leyes que se relacionan entre sí, dice, Dios no os prohíbe, no os dice que no tratéis con amabilidad y con equidad a quienes no combaten contra vosotros por razones religiosas, no combaten vuestra fe. Vemos específicamente que Allah habla de un combate o conflicto por razones religiosas. Aquellas personas que no os combaten, que no tienen conflicto con vosotros por estas razones religiosas, ni os han expulsado de vuestros hogares, vuestras casas, Allah nos prohíbe tratarles con bondad y con equidad. Y dice, es verdad, ciertamente, Allah, Dios, ama a quienes son equitativos. Lo que en verdad Dios prohíbe, lo que realmente os prohíbe Allah, es que seáis
cercanos o seáis aliados de quienes combaten contra vosotros por razones de fe y expulsan a los musulmanes, os expulsan de vuestros hogares o ayudan a que seáis expulsados. Este pasaje es muy importante contextualizarlo, ya que los seguidores del profeta Muhammad, que la paz sea con él, habían sido expulsados de sus hogares y sistemáticamente perseguidos por razones de su fe. Y estos seguidores, el entorno del profeta Muhammad, los primeros musulmanes, venían al profeta Muhammad, que la paz sea con él, y le pedían permiso para defenderse ante esa violencia física que sufrían y esa persecución a la que eran sistemáticamente sometidos. Venían a él y le decían: oh profeta de Allah, oh mensajero de Allah, permítenos combatir en defensa propia contra esta gente injusta. Y el profeta, que la paz sea con él, no les permitía esto, porque les decía: aún no he recibido una orden divina de Allah subhanahu wa ta'ala. La orden solo vino después de la hijra, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán lo siguiente: se ha dado permiso a quienes son atacados, quienes son perseguidos. Esos primeros musulmanes los describe Allah subhanahu wa ta'ala como quienes han sido atacados o perseguidos. Se les ha dado permiso por haber sido oprimidos y en verdad Dios tiene poder para auxiliarles. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Ciertamente Allah puede auxiliarles, puede ayudarles. Y esto lo vemos en Surat al-Hajj, la Sura 22, que es una sura, un capítulo que fue revelado en Medina, después de 13 años de persecución sistemática a los musulmanes. Y el pasaje sigue diciendo lo siguiente, que también es una secuela muy importante de este pasaje. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: aquellos que han sido expulsados de sus casas, de sus hogares sin derecho, solo por haber dicho Dios es nuestro Señor. Y si Dios no hubiera defendido a unas personas por medio de otras, si no hubiese dado este permiso de defensa propia, tal y como dice Allah aquí, el resultado hubiese sido el siguiente. Dice: habrían sido destruidos monasterios, iglesias, sinagogas y mezquitas en las que se menciona mucho el nombre de Dios. Fijaos cómo empieza diciendo monasterios, luego iglesias, luego sinagogas y por último nos dice mezquitas. Pone a las mezquitas en último lugar. Y esto es muy indicativo y simbólico de algo. Y es que este permiso de defensa propia, este permiso de este yihad bélico, recordad que hemos dicho que en el 90% de los casos que se menciona la palabra yihad en el Corán es un esfuerzo espiritual, interior, intelectual, moral, para mejorar como persona. Y en estos casos, que son una minoría en los que el Corán habla de un esfuerzo bélico, una autodefensa, dice el Corán que si no se hubiese dado este permiso, se habrían destruido monasterios, iglesias, sinagogas y mezquitas, y las mezquitas están en último lugar como símbolo de que lo que está en juego es la libertad religiosa, que cada persona tiene el derecho fundamental, inalienable, de adorar al Dios que vea oportuno y seguir la religión que vea adecuada. Y por lo tanto, el Islam establece la defensa de la libertad religiosa. Eso sí, ese término y ese concepto de yihad y de defensa propia, con el paso del tiempo, con el paso de los siglos incluso, se fue utilizando muchas veces para fines que no son los adecuados y no son los fines que se establecieron inicialmente. Y nada mejor, ningún ejemplo mejor para que veamos esa, esa utilización, o mejor dicho, la instrumentalización de un concepto totalmente válido y totalmente legítimo, que los grupos terroristas hoy en día, y cómo utilizan la palabra de una forma realmente criminal, y cómo han tergiversado totalmente los textos para servir a sus propias
agendas políticas y sus actos criminales justificarlos desde un punto de vista religioso. Eso sí, esos actos criminales nunca son justificables desde el punto de vista, por supuesto, religioso y tampoco moral y ético. También es muy importante tener en cuenta que la palabra yihad nunca se puede traducir como guerra santa. Primero porque la mayoría de las veces, como hemos visto, no tiene nada que ver con lo bélico, con la guerra. Y segundo, desde un punto de vista islámico, la guerra nunca puede ser santa. Lo único que puede ser sagrado es la paz. Y la base, digamos, la norma, el estado normal de las cosas es la paz. Y por lo tanto se sacraliza, se santifica la paz en el Corán, y el Corán dice siempre que haya una tendencia hacia la paz, el profeta Muhammad, que la paz sea con él, y los musulmanes deberíamos ser los primeros en contestar esa llamada y también tener esa tendencia a la paz, porque la guerra es la excepción y no la base y la norma. Y además, para terminar, incluso en esas situaciones de guerra, hace 1400 años, estamos hablando del siglo VII y el siglo VIII, el Islam establece unas normas de cómo tratar al enemigo. Primero, nunca se puede dañar a personas inocentes y personas que no son combatientes, hombres, mujeres, niños, ancianos, sacerdotes, personas que están en las iglesias, en las sinagogas, etc. No se les puede causar ningún tipo de daño o perjuicio. Segundo, no se puede dañar las cosechas, no se puede dañar los animales de los rebaños, los animales, digamos, en las granjas, etc. Los ejércitos musulmanes tenían absolutamente prohibido causar ese tipo de daños materiales. Y, por último, el Islam establece que no se puede derribar o no se puede destruir ningún templo de culto, sea de la religión que sea, porque, insisto, el motor que movía a los primeros musulmanes no era el afán por destruir o el afán por matar, sino el afán por defenderse a sí mismos y defender su libertad religiosa, ya que su libertad estaba en entredicho y estaba siendo atacada por inicialmente los Quraishíes, el entorno del profeta Muhammad, que la paz sea con él, y después especialmente por el imperio bizantino en aquel entonces. Se puede hablar largo y tendido de el código ético de la guerra en el Islam, pero quizá podemos hablar de ello en otro episodio. Muchas gracias por seguirnos en La Calle Pregunta, y volvemos muy pronto, inshallah, con otra pregunta y otras respuestas desde Faro TV. No os olvidéis de seguirnos en las redes sociales. Assalamu alaikum wa rahmatullah.